Me llamo Alberto Rubio, aunque la gente en el mundillo de la cerámica, los que me conocen por Hans de las Arillas. Tenía un perfil de una perrita boxer que ya falleció, que se llamaba Hansi de las Arillas. Cuando falleció la perrita, pues utilicé ese perfil para empezar a subir cosas de cerámica que hacía, y entonces en vez de Hansi de las Arillas me quedé en Hans de las Arillas. Yo entré en el mundillo de la cerámica de una manera casual. Yo trabajaba en banca y hubo unas prejubilaciones generales o muy generalizadas en banca y tuve la suerte de ser uno de los elegidos. Tuve que buscarme algo que me llenase o que me hiciese ocupar el tiempo que tenía y mucho. Me acerqué a un centro cultural de aquí de Alcalá de Henares. Mi idea original era hacer un curso de fotografía digital y al llegar al centro cultural resulta que vi un póster de las manos de un alfarero en un torno, todo manchadas, trabajando el barro. Y joder, fue como un flechazo, o sea, dije, esto es lo mío. Mi primer maestro que me influyó de una manera marcada, que fue Luis Alberto Larriba, buen amigo y un excelente profesional, y ahí empecé a hacer cosas de las que se hacen en los centros culturales. A mover un barro del centrado, a hacer azulejos, a intentar controlar el barro que me resultaba muy complicado. Y luego soy muy cabezota y muy apasionado en las cosas que hago y, y me empeñé en que lo tenía que hacer bien o medianamente bien. Y entonces para hacerlo medianamente bien decidí que tenía que meterme en alguna escuela de cerámica. Durante un tiempo compaginé el centro cultural con Luis y la formación en la Escuela Cerámica de la Moncloa, en Madrid. Directamente me metí en un taller que era lo que me interesaba, que era el taller de formas, que lo llevaba Alfonso Dors, excelente docente, y luego con Alicia Cañero, que era la ayudante, por decirlo de alguna manera, de Alfonso en el laboratorio de esmaltes. Entonces lo que me interesaba era aprender a hacer formas en el torno, diferente a lo que hacía en el centro cultural, y adentrarme en el mundo de los esmaltes. Y a partir de ahí se me abrió una serie de conocimientos y una serie de puertas para empezar a trabajar de una manera como más intensa, no solo en la escuela, sino luego en casa. Y entonces le robé un trocito al garaje de una habitación, la hicimos un poco taller, y ahí fue donde me compré un torno y una laminadora, y entonces empecé a comprarme materias primas y a empezar a diseñar mis propios esmaltes, a hacer montones de pruebas, siempre alquilando hornos porque no tengo horno. Para mí en el mundo de la cerámica hay un antes y un después. Aparte de la formación en la escuela, pues siempre intentaba ir a cursos o a talleres de gente que me resultaba interesante y que pensaba que me podía aportar cosas. No siempre es así, porque como en todas las profesiones hay mucho intrusismo también, y entonces hay gente que te vende cosas que si estás más o menos metido dentro del mundo de la cerámica te das cuenta que no es exactamente no te aporta exactamente las expectativas que vas buscando, ¿no? El antes y el después lo marcó un curso que hice en Senija, en Alicante, con Encarna Soler Peris. Yo no sabía ni lo que era un sino, sabía lo que era un chawan, pero no sabía cómo se construía de manera manual un chawan. El amigo que iba a ir al curso falló y se apuntó Begoña, que es ahora mi compañera también de cerámica, aparte de mi mujer y compañera de vida. Se nos abrió un mundo que para nosotros era completamente desconocido. Yo estaba acostumbrado al torno, todo lo que hacía lo hacía en torno, y cuando llegamos allí era todo manual. O sea, la construcción del chawan era del chawan o cuenco de té, o machawan, que es lo que llaman los japoneses, o cuenco para ceremonia del té. Es un trabajo de dentro a fuera. Es algo en el que tú te vas vaciando y vas volcando toda una serie de sensaciones y de sentimientos en contacto directo con el barro, con la arcilla,
y entonces le vas dando forma, no hay ninguno que sea igual, todos tienen un toque diferente, trabajas sintiendo el barro. Tanto a mí como a Begoña nos gustó muchísimo esa forma de trabajar. Trabajaba con esmaltes que no eran suyos, personales, sino que eran esmaltes de autor, de autores muy conocidos de Sino, como era Malcolm Davis o Virginia Wright, que había trabajado mucho sobre Sinos, y entonces ella utilizaba esos esmaltes y los aplicaba sobre las arcillas que ella trabajaba. Hubo otra sorpresa, y era que la cocción era en gas. Y entonces tuvimos unos resultados y tal que a mí me resultó algo maravilloso. Entonces yo dije, esto lo tengo que hacer yo y lo tengo que intentar hacer lo mejor que pueda. Cuando volvimos de ese curso, Begoña ya se enganchó a la cerámica también. Al volver a la escuela al siguiente curso en septiembre, le propuse al jefe del taller, Alfonso Dors, hacer una investigación sobre sinos. Estábamos limitados a hacerlo solo en oxidación. Pero a mí me interesaba aunque no fueran los resultados los que pretendía y los que me apetecía, pero sí que me interesaba. Y entonces hicimos un trabajo de investigación muy extenso durante todo un año, todo el curso lectivo, y ahí empezaron a aparecer cosas curiosas. Empezamos a investigar como por qué la curva que utilizaba en su momento Encarna utilizaba esa curva y no se podía utilizar otra curva, por qué utilizar solo unas pastas y no poder utilizar otras, aplicar los esmaltes con más densidad o menos densidad, con más capa o menos capa. Fue todo un trabajo que me llevó a hacer un muestrario muy extenso de esmalte Sino en oxidación. No me terminaba de convencer. Aprendí mucho, pero no me terminaba de convencer. A todo esto, con la facilidad que hay ahora mismo con Internet, bajaba muchas recetas de sinos de Internet y los probaba. Algunos funcionaban y otros no. Y unos funcionaban mejor con unas pastas y otros peor. Me propuse que tenía que encontrar a alguien que tuviera un horno de gas, porque yo lo que quería hacer era reducción. Conocí a otra persona que marcó también una historia en mi trayectoria cerámica, que se llama José Palacio Cantos, un ceramista catalán afincado en Madrid y ahora que vive en un pueblecito de Burgos, en Peñaranda de Duero, un amigo entrañable, y con él aprendí a cocer en gas. Él tenía un horno de Ingeniería 2000 de Manuel Keller, que él lo utilizaba para hacer sus cocciones, pero fundamentalmente eran carbonaciones, no utilizaba esmaltes o los utilizaba esmaltes de una manera esporádica. Y entonces contacté con él, le dije un poco el proyecto que tenía, a él le encantó, porque es además una persona muy activa y muy entusiasta. Empezó a haber ahí una sinergia entre él y yo, entre Begoña y yo y él, de cómo hacer las cosas, qué curvas utilizar, empezar a utilizar esmaltes. Él empezó a utilizar esmaltes, yo le empecé a facilitar toda la información que tenía. Luis Larriba, mi primer profesor de centro cultural, que es también una persona súper curiosa, se apuntó también a ese tipo de experiencia, y llegó un momento en que yo no conocía los hornos de gas, cómo funcionaban, y fue José Palacio el que me introdujo en el mundo de la reducción. Hacíamos las jornadas conjuntas, veíamos cómo funcionaba, probábamos cosas, diferentes tipos de reducción, diferentes curvas, y empezamos a tener resultados ya más de a mi gusto. José Palacio se fue a vivir a Peñaranda de Duero y me quedé sin horno de gas. Conocí a Álvaro Villamañán de Albarro Cerámica. Un tío súper entrañable también, súper majo, le quiero muchísimo. Y él también es una persona súper abierta, súper entusiasta y un gran profesional. Un tío muy valiente a la hora de trabajar y de hacer cosas, siempre innovando. Y entonces, cuando yo llegué allí y le dije lo que quería hacer y cómo lo quería hacer, pues no me puso en lo absoluto ninguna pega, al contrario, sintonizamos muy bien. Las primeras cocciones estuve con él, la primera seguro, diciéndole qué tipo de curva quería, cómo quería que se hiciera la reducción, dónde tenía que empezar, dónde tenía que acabar. Cuando vi que los resultados eran lo que yo quería, pues entonces ya se lo dejo a él.
Yo ya le llevo las piezas esmaltadas desde aquí, desde Alcalá a Fuente del Saz. Hablamos siempre un poco cómo cargar el horno, qué tipo de reducción queremos, en función de las pastas que llevo y de los esmaltes que llevo, que no son todos sinos. También tuve la suerte de que Álvaro tiene un horno anagama o tipo anagama pequeñito de leña. Empecé a adentrarme también en el mundo de las cocciones en leña, que no las conocía, era todo de vídeos y de oídas. Estuve con Álvaro y con José María Gil. Entre los tres hicimos una cocción y luego decidimos hacer una cocción en Portugal, en un horno de leña de Cusacabé, un horno que le llaman smokeless porque produce muy poco humo, tiene una configuración de cámaras y de movimiento del fuego diferente a los anagama o los noborigama, y fue una experiencia brutal. Estuvo Begoña también con nosotros, y entonces estuvimos con Kristen, que es una alemana afincada allí, que es la que lleva el tema, y Renato, que es su pareja y es escultor y ceramista también. Estuvimos los seis en buena armonía y hicimos una cocción de 42 horas, turnándonos. Venga a echar leña y tal. Llevábamos una pasta nada más que era terra de buño, que es un grés de no muy alta temperatura, pero muy versátil, sin chamota, que la refractariedad se lo da la mica que tiene, que yo lo utilizo mucho. Y el curso era construcción de formas de un determinado tamaño, bien a churro, a torno, como tú quisieras, ensamblando o como fuera, piezas más o menos de un tamaño razonable, y luego esmaltarlas con bunchón y un celadón, o sea, con la técnica bunchón, con un engobe y celadón. Y los esmaltes no desarrollaron de la manera que pensábamos. Esa pieza en concreto y otra que está en casa, que a mi gusto fue la mejor de la hornada, desarrolló muy bien, quizá por la zona del horno en la que estuvo, que le dio la temperatura adecuada, llegó al cono que pensábamos, que era un cono 10,11, estamos hablando de 1310, 1340. En cuanto a resultados, no fueron precisamente los mejores ni los esperados ni los deseados, pero en cuanto a experiencia, brutal, me encantó.